En los recónditos bosques de Elaria, donde la penumbra perpetua envolvía la tierra y los árboles susurraban secretos oscuros, se alzaba un pequeño poblado de trasgos conocido como Berult. Los trasgos, criaturas diminutas y astutas, vivían ocultos en las sombras, alejados de las miradas de las razas más grandes y poderosas del mundo. En el corazón de Berult se encontraba Tarken, un trasgo de aspecto singular. Su piel era de un tono gris azulado, y sus ojos, de un verde frío como el acero. A diferencia de sus congéneres, Tarken poseía un don misterioso y temible, la capacidad de comunicarse con las sombras. Desde que era un joven trasgo, las sombras habían sido sus aliadas silenciosas, sus confidentes en el mundo de secretos y oscuridad que habitaban. Berult estaba gobernado por un consejo de ancianos trasgos, y Tarken anhelaba unirse a sus filas, no por el deseo de poder, sino por la oportunidad de utilizar su don para proteger a su pueblo. Sin embargo, su don también lo hacía objeto de temor y desconfianza. Los otros trasgos no entendían la conexión de Tarken con la oscuridad, y muchos lo consideraban peligroso. La vida de Tarken estaba marcada por un oscuro destino, un enigma que lo impulsaba a explorar los misterios que acechaban en las profundidades de Elaria. En su búsqueda de respuestas, se aventuraría más allá de los límites de Berult, adentrándose en un mundo de magia prohibida, criaturas siniestras y poderes ancestrales que, tarde o temprano, revelarían la verdadera naturaleza de su don y su papel en la lucha entre la luz y las sombras. Bajo la nueva luz de Elaria, la historia de Tarken, el trasgo con el don de las sombras, tomó un giro inesperado. Mientras exploraba los límites de su hogar en busca de respuestas, se aventuró en las profundidades de un bosque aún más oscuro, donde los árboles parecían retorcerse hacia el cielo como espinas afiladas y los susurros de las hojas tomaban un tono aún más siniestro. En el corazón de ese bosque encontró una antigua y desolada torre. La estructura parecía haber sido engullida por la sombra misma, y las sombras se retorcían y danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia. Intrigado y con el corazón lleno de determinación, Tarken se acercó a la torre. Al entrar en su interior, se encontró con una cámara lúgubre. En el centro de la cámara, una sombra se materializó de manera inusual. En lugar de ser la sombra oscura y amenazante que había imaginado, esta tenía una forma más definida. Era una figura alargada y encapuchada, con ojos resplandecientes que emitían una luz dorada. La figura se dirigió a Tarken con una voz suave y serena. Tarken, hijo de las sombras, has llegado al corazón de la oscuridad, donde los secretos ancestrales y los dones más antiguos aguardan. He estado esperando tu llegada. Tarken sintió una extraña mezcla de miedo y asombro mientras miraba a la figura encapuchada. Esta sombra no parecía buscar daño, sino conocimiento. Y entonces, la figura le reveló un antiguo pergamino que contenía inscripciones misteriosas que solo podían ser descifradas por aquellos que tenían un vínculo con las sombras. La figura le explicó a Tarken que su don no era una maldición, sino una herencia de una antigua línea de guardianes de la oscuridad, encargados de proteger el área de las amenazas que acechaban en las sombras. Tarken se dio cuenta de que su destino iba mucho más allá de ser un simple miembro del Consejo de Ancianos Trasgos. Era un guardián de la oscuridad destinado a luchar contra las fuerzas que amenazaban consumir el área en una eterna oscuridad. Con esta revelación, Tarken se dispuso a aceptar su destino y a enfrentar los desafíos que le esperaban. El mundo de sombras y secretos que había conocido hasta ahora se volvía más enigmático y peligroso, pero también más significativo. El área confiaba en él para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad, y Tarken estaba decidido a cumplir su papel como guardián de las sombras.